Se va. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor estar hablando aquí con vosotros y también os doy las gracias por quedaros hasta el último momento, porque anda que no son horas intempestivas para dar una charla, pero bueno, gracias. Gracias a la Sociedad Valenciana de Nefro por darme la oportunidad, en especial al doctor Gorriz, por darme la oportunidad de hablar de este tema, que para mí es muy apasionante y espero que para vosotros, después de esta charla, pues también os interese, ¿no? Hoy os voy a hablar de esteatosis hepática metabólica y su relación con el riñón. Hay diferentes nombres para empezar. No os liéis porque ha habido nombres como, lo veréis en la literatura como hígado graso no alcohólico, sus siglas en inglés NAFLD, NASH, esteatosis enfermedad hepática metabólica, MAFLD en inglés. Lo último es lo que está en rojo, que es lo que en la última conferencia de consenso del 2023 es lo que se ha estipulado, ¿no? Sería el nombre esteatosis hepática metabólica y la equivalencia en inglés MASLD, en un intento de dar una visibilidad a la patogenia más metabólica que tienen estos pacientes en la base, ¿no? ¿Qué es el hígado graso no alcohólico? Pues, como dice la palabra, es el depósito de grasa en el hígado en un paciente que no bebe alcohol en cantidades excesivas, que no toma fármacos hepatotóxicos y que generalmente esteatogénicos, y que no tiene trastornos hereditarios que también justifiquen ese depósito de grasa. Por tanto, ¿qué nos queda? Un paciente con factores de riesgo metabólico claramente demostrados que producen adiposidad visceral, y el hígado también es una víscera. Entonces, el hígado también es una manifestación más de ese síndrome metabólico. Este tema es muy importante y es más importante de lo que os pensáis. Después de estas cifras os va a llamar la atención. El 25% de la población general ya tiene hígado graso no alcohólico, y estamos hablando de también estudios españoles, Esto significa que 1 de cada 4 personas en esta sala lo va a tener. Como es asintomático, hasta que no nos hace una ecografía, pues no lo sabemos. Obviamente, en pacientes con IMC superior a 30 se multiplica al 80%. Y en diabéticos, que eso es un grave problema, 2/3 casi de los diabéticos van a tener hígado graso no alcohólico. Todo esto va a ir en aumento porque estamos asistiendo a la epidemia de diabetes y obesidad hoy en día. Por tanto, lo que vamos a ver en la consulta, que ya lo estamos empezando a ver, es que la diabetes y la obesidad se están convirtiendo en la principal causa de enfermedad hepática hoy en día. Ello nos da una consecuencia inmediata a nivel hepático. Esta hepatopatía, que son los pacientes que vemos en la consulta externa, una vez ya hemos controlado el virus C, pues ahora lo que más vemos es alcohol y EMET. Pues bien, va a ser una causa muy importante de cirrosis, hepatocarcinoma y trasplante. En Estados Unidos ya prácticamente lo es la segunda causa de trasplante. En España, pues vamos de camino. Pero un dato muy importante en estos pacientes, a pesar de esa gran comorbilidad hepática que tienen, no se mueren principalmente del hígado. La principal causa de mortalidad en estos pacientes va a ser la enfermedad cardiovascular, seguida de las neoplasias y luego la hepática. Y esto tiene mucha relación con la fibrosis hepática. La fibrosis hepática influye mucho en la mortalidad global del paciente. Aquí hay un metaanálisis del 2017, que lo veis aquí a la izquierda, en el cual aquí en el eje de abscisas tenemos los estadios de fibrosis de 0 al 4, pues veis cómo a medida que se incrementan los estadios de fibrosis también se incrementa de forma proporcional la mortalidad global, cardiovascular, seguida de neoplasias y seguida de hepática. Esto es un estudio de más de 1.700 pacientes prospectivo, por eso se publicó en el New England, que también demuestra lo mismo. Incrementos de mortalidad global eran más altos a medida que se incrementaba la fibrosis hepática. Pero la fibrosis es consecuencia de un proceso previo, ¿no? Aquí está, en un esquema sencillo, el espectro de la enfermedad hepática metabólica o esteatosis. Empieza todo con una esteatosis simple, que es depósito de grasa en los hepatocitos. La esteatosis simple se puede quedar así o evolucionar a inflamación. Afortunadamente, no todo el mundo con esteatosis evoluciona a inflamación, ¿no? Solo el 20-25%, pero este porcentaje es mucho mayor en pacientes diabéticos. Ya solo por ser diabéticos es más riesgo de evolución negativa de ese hígado graso no alcohólico. La esteatohepatitis es el estadio de inflamación, como digo, y esto ya implica un estadio un poco más preocupante porque ya se activan los mecanismos proinflamatorios, de fibrogénesis, de cicatrización, y empieza a depositarse colágeno y empiezan los estadios de fibrosis 1, 2, 3, 4, hasta que llegamos al temido estadio 4, que sería la cirrosis, con sus temidas complicaciones. Este sería quizá los pacientes, los pacientes que tendremos que cribar. Lo que nos interesa del hígado graso no es la cantidad de grasa, es la cantidad de fibrosis.
¿Qué es lo que subyace? Pues bueno, la fisiopatología es la misma, la fisiopatía de la EMET es la misma que la de la obesidad visceral, es la diabetes y la obesidad, ¿no? Unos factores ambientales, dieta inadecuada, sedentarismo, modulado todo por factores genéticos, por la microbiota, que hoy día la tenemos ya está en la sopa, hay muchos estudios con microbiota, va a producir un incremento de peso, una redistribución de la grasa, adiposidad visceral, hipertrofia, y con el tiempo ese tejido adiposo, por diferentes triggers, se vuelve disfuncional. Y todo esto alimentado por la insulinoresistencia, que es creciente. La teoría de la lipotoxicidad, estoy hablando que seguro que la habréis oído, produce la inflamación del tejido adiposo, estrés metabólico y la consecuente fibrosis. Y esto es quizá la base de todos los trastornos. Esto es común para la lesión arterial en forma de factores de riesgo cardiovascular, a nivel cardíaco, la insuficiencia cardíaca, empezando por la ICE con febril preservada, que es el estadio inicial, a nivel hepático la estetosis hepática, luego la diabetes y también la enfermedad renal crónica. Es decir, fisiopatológicamente es como la misma enfermedad, pero en diferentes órganos y sistemas. Y a nivel renal, a nivel más molecular, el nexo común de todas estas enfermedades, cardiovascular, crónica y los trastornos del metabolismo, pues sabemos que en la base está la resistencia a la insulina, sí, que produce un estatus inflamatorio crónico. Y si nos centramos en ese estatus inflamatorio, lo que vemos, esto es una revisión que hicimos con el doctor Moncho y el doctor Gorriz, se publicó recientemente, vimos que si analizamos el perfil de citoquinas, el perfil de citoquinas que se altera en todas estas enfermedades es el mismo. Se incrementan las mismas citoquinas proinflamatorias, sobre todo el IL-6, IL-17 o 22, y se produce un descenso de las antiinflamatorias. Es decir, no solo a nivel fisiopatológico, sino a nivel bioquímico, se puede ver el nexo común entre todas estas enfermedades. Está clarísimo, desde hace ya bastantes años, que la estetosis hepática metabólica incrementa la insulinoresistencia y predispone a la diabetes. Es decir, los pacientes que tienen hígado graso tienen más posibilidad de ser diabéticos que los que no lo tienen. Y viceversa. Los pacientes diabéticos tienen más riesgo de estetosis hepática metabólica, por otra parte, lógico, ¿no? Porque subyace la misma fisiopatología. Y esto lo tienen bastante claro los endocrinos, y en sus guías de práctica clínica, las guías ADA de todos los años, ya tienen en cuenta, en las tablas de evaluación periódica de los pacientes con diabetes, ya nos dicen que, entre otras comorbilidades, valoremos el NAFLD, el hígado graso no alcohólico. Y aquí tenéis un checklist publicado recientemente que recomiendan también tanto la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos como la ADA, el checklist que incluye, pues, vosotros habitualmente, el paciente con diabetes, hay que buscarle nefropatía diabética, retinopatía diabética, pues también recomiendan que busquéis hepatopatía diabética, si me permitís el término, que sería la estetosis hepática metabólica. Esto lo tenéis bastante claro, hasta la SFDA se os ha enseñado y todos lo tenemos claro que la diabetes incrementa el riesgo cardiovascular, evidentemente, y también es una de las causas más frecuentes, si no la más frecuente, de enfermedad renal crónica, ¿no? Lo que no sabéis es a lo mejor lo de aquí, de la izquierda. En este caso, la estetosis hepática metabólica, independientemente del paso por su diabetes, incrementa el riesgo cardiovascular y también incrementa el riesgo de enfermedad renal crónica. Y en las siguientes diapositivas voy a intentar convenceros de esto. Aquí tenéis una revisión muy bonita, muy didáctica, sobre la relación de la estetosis hepática con eventos cardíacos. Podéis observar que multiplica por 2 tener hígado graso el riesgo de cardiopatía isquémica, también el riesgo de insuficiencia cardíaca, también el riesgo de valvulopatía y también el riesgo de fibrilación auricular. Y esto es tanto más importante cuanto mayor es la evolución, cuanto más evolucionado está el hígado graso. Y estamos hablando de hígado graso evolucionado, aquel que tiene más fibrosis. Por tanto, la palabra fibrosis la voy a repetir mucho a lo largo de la charla. Los cardiólogos también se están concienciando y la American Heart Association se atrevió en el 2022 a publicar un statement que nos hablaba de que si bien la EMET no es el factor de riesgo cardiovascular independiente como tal, sí que es claramente un potenciador y debería ser considerado cuando se evaluará el riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos, por ejemplo. ¿Y qué ocurre cuando añadimos el riñón a este riesgo cardiovascular? Aquí tenéis un estudio publicado recientemente. Es un estudio retrospectivo, pero utilizó más de 14.000 pacientes y está muy bien diseñado. Y se vio que cuando estamos aquí intentando ver el riesgo de cardiopatía isquémica y la combinación de EMET con enfermedad renal crónica,
incrementaba mucho más el riesgo de cardiopatía isquémica que ambas entidades por separado, para que veáis la importancia de esta combinación fatal de enfermedad renal crónica y esteatosis hepática metabólica en el riesgo de coronariopatía. Y si nos vamos un poquito más al detalle, la relación entre el hígado graso no alcohólico y el riñón se vio muy bien en este estudio prospectivo en el cual fue muy citado porque se biopsiaron 80 pacientes y 80 controles, era biopsia hepática, no renal. Entonces, es el diagnóstico FETEN de esteatosis hepática metabólica, la biopsia hepática. Entonces, este estudio ha sido muy citado. Y se comparó cómo estaban de función renal, midiendo albuminuria y el filtrado glomerular. Entonces, los pacientes que tenían en verde son los pacientes que tenían NASH. Claramente había una diferencia. Tenían mucha más enfermedad renal crónica y más albuminuria que los pacientes controles sanos. Pero el dato más interesante está aquí a la derecha. Los pacientes con mayor fibrosis, a medida que avanzaba la fibrosis, se iba descendiendo el filtrado glomerular. Y esto fue independiente de otras medidas que claramente deterioran el filtrado glomerular, como la edad o las medidas de adiposidad o la hipertensión. Y por eso fue tan citado este estudio. De este estudio también salieron otros y se han hecho al final, hicimos la revisión de metaanálisis y se han publicado hasta unos 6 metaanálisis que yo sepa hasta la fecha, que nos relacionan el riesgo de enfermedad renal y la esteatosis hepática metabólica, ¿no? Pues veis que el hazard ratio, la odds ratio, dependiendo del diseño del estudio, todos tienen en común que esté incrementado el riesgo de tener enfermedad renal, es decir, la esteatosis hepática metabólica incrementa el riesgo de enfermedad renal. Y esto es especialmente cuando la esteatosis hepática metabólica está más avanzada, es decir, cuando hay más fibrosis. ¿Veis cómo se multiplica cuando este riesgo, cuando hay fibrosis avanzada versus no avanzada? Por tanto, de nuevo, la palabra fibrosis es la que hay que memorizar, la que se os tiene que quedar en la retina, ¿no? Dicho esto, puedo deciros, bueno, todo esto que nos está contando el hepatólogo, ¿para qué puede servir? Pues os ofrezco una ventana desde el hígado a ver el riñón y fuera de otras medidas de función renal, incluso que nos sirviera de pronóstico para predecir qué riñones pueden ir peor o mejor, con el objetivo de intervención temprana para mejorar el pronóstico. Y por eso os ofrezco que miréis el hígado con esteatosis, centrando sobre todo en la fibrosis, por lo que a partir de ahora la fibrosis es lo que vamos a centrar los esfuerzos en buscar esa fibrosis. Pero claro, hay muchos pacientes con hígado graso, ¿no? Todos los pacientes no vamos a cribarles la fibrosis. Está clarísimo que los que tienen más fibrosis son los que tienen, esto se sabe desde hace años, más edad y cuanto más componentes del sistema metabólico existan. De forma que el paciente diabético, obeso, IMC superior a 30, y dislipémico y edad de superior a 50 años no se nos puede escapar. En ese es obligatorio cribarle la fibrosis hepática. Mediciones de fibrosis hepática, bueno, el gol estándar es la biopsia hepática, esto ya lo sabéis. Como no vamos a biopsiar a todo el mundo, porque es un método incruento y caro, en los últimos 10 años hay muchísimos marcadores que se han publicado para facilitarnos la vida, marcadores no invasivos, que tenemos técnicas analíticas o técnicas de imagen como la elastografía hepática o FibroScan, que habéis oído hablar del FibroScan. Es una técnica que hacemos en hepatología, en digestivo. Si empezamos por os voy a hablar brevemente, para no liaros, de los más utilizados. Los marcadores no invasivos séricos, que se obtienen con un análisis de sangre muy sencillo, son el NFS, el FIB4 y el EPAMED Fibrosis Score. El EPAMED Fibrosis Score lo hemos diseñado en el grupo EPAMED, al cual pertenezco, e incluso hay una aplicación. Pero bueno, yo no he venido aquí a vender mi libro, sino a hablaros de algo muy práctico, que es el FIB4 y que es el que más validado está. Todas las formulitas nos dan un valor y un rango, ¿no? Si el valor nos cae por debajo del dintel inferior, tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Qué significa? Que ese paciente, lo más probable, con un valor predictivo negativo de casi el 95%, es que no tenga fibrosis importante. Y entonces nos tiene que dejar tranquilos. Cuando nos cae por un valor indeterminado o de alta probabilidad de fibrosis, el valor predictivo positivo ya no es tan bueno, por lo tanto tendríamos que hacer algo más. Es decir, estos índices no invasivos sirven para descartar fibrosis y no para confirmarla. Tendremos que hacer otras cosas para confirmarla, por ejemplo, un FibroScan. Os señalo que el FIB4 es el más utilizado y estos son los valores que tendríais que memorizar, por así decirlo. El FIB4 1,3 es el dintel a partir del cual podría haber fibrosis significativa. Por debajo de 1,3, tranquilidad.
Ojo que en 65 años es 2 el dintel, ¿eh? Eso es una corrección por edad que se ha aceptado ya en las guías de práctica clínica. 2,67, muchísimo riesgo, ¿eh? Cardiovascular también, ahora lo veremos. ¿Por qué se elige el FIB4? Pues deducidlo, ¿no? Tiene unas variables muy fáciles de obtener, es barato, es automatizable, me consta que ya varios hospitales de la Red Sanitaria Pública Valenciana ya lo han automatizado en Orión y lo podéis clicar. Y entre ellos el Arnao, también el clínico, también el PS. Y ha sido muy validado. Y últimamente, lo que no sabréis y que ha salido, porque ha salido hace poco, es que el FIB4 ha sido considerado como un índice pronóstico antes de que aparezca la enfermedad renal. Y aquí tenéis un estudio del Lancet publicado el mes pasado que nos habla de, es un estudio prospectivo de 44.000 pacientes, una base de datos poblacional y que podéis ver cómo el FIB4 elevado, aquí lo tenéis, el FIB4, High 4 es 2,67, que es el dintel superior, es el que más predecía la incidencia acumulada de eventos hepáticos, eventos cardiovasculares y mortalidad global, para que veáis la importancia de ese FIB4. Ese FIB4 no solo predice fibrosis, sino también enfermedad cardiovascular y mortalidad. Y aquí tenéis un estudio también sobre cómo funciona el FIB4 en población a la hora de prevenir la enfermedad renal, ¿no? Entonces, la incidencia de enfermedad renal estaba mucho mayor en pacientes con FIB4 en el dintel superior, 2,67. Fijaos cómo los pacientes que tenían ese FIB4 tenían 2,51 veces más posibilidades, el riesgo de tener enfermedad renal era 2,51 veces más alto que si no lo tenían. Para que veáis la importancia del FIB4. Se está convirtiendo en un índice que es más importante de lo que pensábamos. ¿Esto qué significa? Vamos a tener os voy a dar más trabajo, ¿no? Os voy a decir, ahora tenéis que pedir esto. Bueno, pues en realidad no os asustéis porque el FIB4 es muy de solicitar y se puede automatizar. Porque, según nosotros hemos facilitado en la conferencia de consenso sobre marcadores no invasivos, la utilización de estos marcadores. Entonces, a nivel de nefro, lo único que tenéis que hacer sería un marcador no invasivo. 4 es el que está más de moda. Bajo riesgo, tranquilidad absoluta. Y alto riesgo o intermedio, ahí lo que tendríais que hacer ya sería remitir a digestivo para que nosotros hiciéramos el segundo test, porque la mayoría de unidades de nefrología no tienen FibroScan. Entonces, este segundo test puede ser el FibroScan, que es el más utilizado, o también pueden ser test basados en metabolómica, como el Outliver o el ELF. Bueno, según lo que sea, nosotros ya seguiremos estudiando al paciente y podemos incluso valorar la biopsia hepática. Entonces, esto que recomendamos desde la Asociación Española para el Estudio del Hígado, ¿cómo se podría materializar en la práctica clínica real? Pues con este algoritmo que también sale en la publicación, ¿no? Este algoritmo nos dice que siempre que veáis un paciente con esteatosis, a que vosotros veis muchas esteatosis, porque de repente estáis haciendo ecos renales y el radiólogo os da os dan el informe, grado de esteatosis, grado 3, severa, tal. Pues no, el grado de esteatosis es importante. Lo importante es caso a la severidad de la esteatosis informada por el radiólogo. Lo que hay que hacer es hacerle un FIB4 a ese paciente. A partir de ahora sí que vais a saber lo que hacer con una esteatosis ecográfica. Es decir, vais a calcular un FIB4. Si el FIB4 es inferior a 1,3 o inferior a 1,2 en pacientes mayores de 65 años, tranquilidad absoluta, lo podéis monitorizar al año, cada 2 o cada 3 años, cuando queráis, porque en el fondo el FIB4 solo añade las transaminasas, ¿no?, en la edad y las plaquetas. Pero si es riesgo hepático intermedio y sobre todo si es alto, ese paciente no solo tiene más fibrosis hepática, sino también más riesgo cardiovascular a raíz del estudio que habéis visto, ¿no? Entonces, es obligatorio que optimicéis el tratamiento y controléis los factores de riesgo cardiovascular, que vosotros como nefrólogos sabéis más que nosotros los de digestivo, ¿no? ¿Nosotros qué haremos en digestivo? Seguiremos buscando otras causas de esteatosis, haremos un FibroScan. Nosotros también a nuestros pacientes con esteatosis hepática metabólica también estamos concienciados de mirar esa función renal y se lo hacemos anualmente. Y colaborar, porque este paciente está a caballo entre las dos especialidades. Cuando ya llega a digestivo es porque ya tiene una sospecha de fibrosis, entonces no le vamos a soltar de la mano. Entre las dos especialidades tendremos que hablar y ver cuál es el mejor tratamiento para ese paciente, si le metemos en ensayos o ajustamos los tratamientos que puedan llevar.
La siguiente pregunta es, ¿qué hacemos con este paciente? Si mejoramos el hígado, ¿podemos mejorar la enfermedad renal? La respuesta es que sí. Hoy día el mejor tratamiento del hígado graso, a falta de fármacos que no hay aprobados actualmente, pero los habrá, es la modificación de estilos de vida. La modificación de estilos de vida, esto es lo que va a reducir la esteatosis, la inflamación y la fis. A medida que se pierde porcentaje de peso corporal, también va a mejorar las lesiones hepáticas, ¿no? Aquí se hizo un estudio prospectivo de 261 pacientes con biopsia antes y después de la intervención de estilo de vida. Un estudio muy bien diseñado, ¿no? Unos, lógicamente, perdieron peso, lo hicieron todo muy bien y entonces mejoró la fibrosis, pero en otros no. Aquí que tenemos, estos autores también fueron inteligentes, miraron también si también la mejoría de la fibrosis se asociaba a mejoría de la función renal. Pues bien, aquí lo veis en la derecha. En estos pacientes, los pacientes que tuvieron mejoría de la fibrosis histológica, también tuvieron mejoría del filtrado glomerular. ¿Veis cómo se incrementó más de 7 puntos? Sin embargo, los que no tuvieron mejoría de la fibrosis, el filtrado glomerular no mejoró. Para que veáis que si mejoramos la fibrosis hepática, si la fibrosis estuviera en todos los órganos, contagiara lo que hacemos en uno. Hoy por hoy este es el esquema básico que tenemos los hepatólogos para tratamiento de la esteatosis hepática. La piedra angular, modificación de estilos de vida, y tenemos dos objetivos claros: disminuir el riesgo cardiovascular, en los cuales insisto en que vosotros sois más expertos, y por otra parte disminuir o frenar la enfermedad hepática. Para ello no hay fármacos aprobados, por eso hay una intensísima investigación en el campo de la esteatosis hepática. Hay muchos ensayos. ¿Cuál sería el fármaco ideal? Pues el fármaco que tuviera el beneficio doble: protección cardiovascular y protección hepática. Pues bien, de los más de 100 ensayos clínicos que hay, que os podéis meter en clinicaltrials.gov, en NASH hay muchos ensayos clínicos, los más interesantes desde este punto de vista son los ensayos sobre agonistas del receptor GLP-1 y los ISGLT2. ¿Y por qué? Pues es evidente, ¿no?, la respuesta. Fármacos que ya han demostrado riesgo cardiovascular y por eso hay una mejoría del perfil cardiovascular y tanto interés en utilizarlos en hígado graso. Aquí tenéis un resumen de cómo van las cosas, no voy a poner cifras, esta tablita os la he hecho para que veáis que tantos agonistas de receptor GLP-1 como ISGLT2 mejoran la esteatosis y los marcadores no invasivos. El caso de la semaglutida es el que está más adelantado, está en fase 3 y parece ser, estamos esperando también con ansia que se complete el año que viene cómo mejora definitivamente la ensayos con combinación GLP-1 este año o a principios del que viene ya tendremos resultados. De hecho, ya la Asociación Americana para el Estudio del Hígado, que es la que dicta nuestras guías de práctica clínica a nivel mundial, ya se ha mojado un poco, ¿no? Y hizo una guía de práctica clínica de esteatosis hepática metabólica diciendo que a falta de tratamientos específicos para el hígado, el paciente con esteatosis hepática metabólica, si tenemos que ofrecerle algún fármaco de diabetes, sea o GLP-1 o ISGLT2, porque tenemos un claro beneficio cardíaco según los estudios que vosotros. Por tanto, para no enrollarme más, los mensajes para llevar a casa, que es lo que se estila ahora a decir, ¿no?, después de cada charla, serían estos: que la esteatosis hepática es una consulta, cada vez más esteatosis, cada vez más obesidad, ¿no? Y la esteatosis hepática metabólica no solo es una enfermedad del hígado, estamos hablando de que puede tener implicaciones cardiovasculares que pueden modificar claramente el pronóstico del paciente. La fibrosis hepática es lo que va a conferir el pronóstico hepático, cardiovascular y renal, y por eso vamos a centrarnos en medir la fibrosis hepática. ¿Cómo? Con un sencillo índice como el FIB4, herramienta de cribado. ¿Con qué? Con el FIB4 y remitir el digestivo cuando sea procedente. El objetivo de todo esto es mejorar el pronóstico. ¿Cómo vamos a mejorar el pronóstico? Pues intentando prevenir la enfermedad renal crónica, claramente, mejorando el hígado graso. Hemos visto que se previene la enfermedad renal crónica. Intentar utilizar tratamientos más adaptados, fármacos que mejoren tanto la enfermedad cardiovascular como... ¿Y esto qué nos obliga? Pues a que habléis con vuestros servicios de digestivo, de
hospital, de patología, para intentar diseñar protocolos y algoritmos interdisciplinares con el objetivo, como dice el doctor Goriz, de mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Y bueno, he ido un poco rápido, pero espero que os haya gustado y si tenéis preguntas... Muy bien. Muchas gracias, Salva, por haberte ajustado el tiempo. Nada, gracias por el score. Habrá que hacer el FIT4. Tampoco es muy difícil, yo tengo la fórmula en el móvil. Y lo único, te iba a preguntar por la tircepatida. Si tú ves que va a tener indicación en esa regresión de la esteatosis, y claro, habrá que ponerla antes de que se haga la fibrosis, entiendo. ¿Tú Sí. qué opinas? Los ensayos en tircepatía están en marcha, pero ya se han hecho en interim análisis y aparece una reducción del 84% de la esteatosis. Es bestial cómo desaparece la esteatosis del hígado. Le llaman el FAIRI del hígado. Imaginaos. Entonces, lo que ocurre es que falta datos sobre la fibrosis. Todavía es muy pronto. El fármaco ganador será el que reduzca la fibrosis. Es fácil quitar la fibrosis con la esteatosis. Lo difícil es la fibrosis. Son cicatrices que exigen un remodelado con el tiempo, ¿no? Entonces, el fármaco para el hígado graso que salga se sabe que se va a tener que dar durante bastante tiempo, mínimo un año para la fibrosis. La tircepatida es muy prometedor porque es una reducción bestial de la esteatosis, que es sí que es verdad que es el precursor de la esteatopatitis y la fibrosis, pero bueno, vamos a ver cómo funciona respecto a la fibrosis. ¿Alguna pregunta? Una última pregunta y ya finalizamos, que estamos fuera de hora. Perfecto. Hola, Salvador, te has explicado súper bien. Sí, Mira, es que justamente ayer presentamos nosotros tenemos una base de datos de levante de diálisis peritoneal y presentamos cómo nos daba el FICO en nuestra población. Que no vi el programa, me lo perdí. Sí, que es una población para mí muy buena porque son 1.200, podíamos ver asociaciones y demás. Con el tema del FIT4, honestamente yo no sabía nada del FIT4 ni de hepatopatía, ni mucho menos porque además soy R2 de nefrología. Pero me di cuenta que leyendo trabajos americanos, trabajos japoneses, trabajos europeos, algunos utilizaban como corte superior 267 y otro 325. Y me quedaba la duda, por lo que entiendo, aquí en España se usa entonces el 267, sí, ¿cierto? Sí, con 325 se te escapan bastantes. Es mucho más exacto. A ver, 325 sí. Predice cirrosis, pero no solo nos interesa la cirrosis, el riesgo cardiovascular está incrementado ya en radios de fibrosis 2 y 3. Eso nos escaparía muchos pacientes en riesgo, Por eso se eligió el 267. Y otra cosa, leí otro artículo que decían que no recomendaban el FIT4 para pacientes menor de 18 años. ¿Qué piensas al respecto? Estoy de acuerdo, no se recomienda. Para pacientes añosos tampoco, porque la validez está un poco faltan más estudios en esa población. Por tanto, yo diría que no valdría el FIT4 y tenemos que utilizar otros más invasivos como el EPAMED, Fibrosis Score, o bien directamente enviar a digestivo para un fibroscan, o el ELF. El ELF es marcadores directos de fibrosis. Es una técnica cara, pero que se puede pedir a un laboratorio. Pero medir pues, el procolágeno, la metilmetaloproteinasa, pues eso cuesta un poquito más.